Hermano, que Dios le bendiga. En esta hora estamos en esta su página, La Sana Doctrina. Para nosotros es un privilegio estar un día más compartiendo el mensaje del Señor, compartiendo la palabra de Dios. Y hoy queremos hablar a cada oyente, a cada familia, a cada persona que puede sintonizarnos a través de esta página, esperando que esta señal llegue a cualquier corazón que esté dispuesto para escuchar la palabra del Señor. En esta hora yo le invito a que tomen sus Biblias en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mis ojos, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En esta hora quiero basar este mensaje en el tema: solo el sacrificio, solo su sacrificio puede hacerlo. Como podemos notar en el versículo que hemos leído, el profeta Jeremías le hablaba al pueblo de Israel, a un pueblo que había visto las señales, que había visto la maravilla y que había sido palpable, que había palpado la gloria de Dios a través de muchas señales y prodigios, pero era un pueblo que caía una y otra vez en el pecado, en la idolatría, en la inmoralidad, en la desobediencia. Y este pueblo creía que podía hacer que esas cosas se borraran o poderlas ocultar de los ojos de Dios, pero la Biblia nos enseña que delante de los ojos de Dios todo está oculto y desnudo. En pocas palabras, no hay nada que se pueda ocultar de la presencia de Dios. Él conoce tu vida por fuera y por dentro. Entonces estamos viviendo un tiempo donde podemos notar que el profeta le habla a Israel y le dice: aunque te laves con lejía. Lejía era una especie de un líquido que se utilizaba para quitar manchas, para quitar posiblemente algo que estaba muy pegado, y amontonar jabón sobre algo con el fin de quitar la mancha. Pero era imposible. Dios le estaba diciendo a Israel: todo lo que tú hagas para quitar tu pecado, o quitar tu mancha, o quitar lo que tú tienes, no es suficiente. Podemos notar hoy en día que las mayores instituciones, puede ser de salud, puede ser instituciones médicas, centros de rehabilitación, aún iglesias, aún conventos, están siendo patrocinados por narcotraficantes, por gente que está metido en la mafia. Ahora esta gente hace una buena obra, una buena labor, esperando que con esa buena labor o con esa buena obra logren borrar todo el mal, todo el pecado y todo lo que han hecho. ¿Y qué es lo que acontece? Lo que acontece es que esta gente está pensando que con esas buenas obras podrá tapar, podrá callar su conciencia, que les está acusando que lo que están haciendo está mal, que lo que están haciendo es pecado. Y hoy el hombre ha creado métodos, ha creado formas y ha creado muchas cosas para querer cambiar su historia, para querer cambiar y borrar el pasado. Y hemos visto a través de la historia del ser humano que el hombre por sí solo no puede hacer nada. Aquí Jeremías estaba aclarándole a Israel: Israel, por mucho sacrificio que hagas, por muchas cosas que tú hagas, por eso es que Dios le hablaba a Israel y le decía: ¿de qué me sirven tus sacrificios? ¿De qué me sirven muchos becerros o ganado que tú puedas sacrificarme? No sirve de nada, porque en sí, amado hermano, el único que puede hacer una obra perfecta es Dios. El pecado está considerado como la lepra. La lepra en la antigüedad era una enfermedad incurable, una enfermedad que no tenía medicina. Había un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos, a donde toda esta gente era apartada porque no podía estar con el pueblo. ¿Por qué? Porque no había cura, no había médicamente algo que se pudiera hacer por ellos. La Biblia nos habla en Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 27 la historia de un hombre que tenía una lepra incurable. La historia de Naamán, un general, alguien respetado,
Alguien que tenía una posición militar tan grande que el rey lo tenía en grande estima. Pero podemos notar por las escrituras que este hombre tenía algo que lo acallaba, tenía algo que lo tenía esclavo, algo que lo tenía cautivo, algo que no lo dejaba. Ahora, este hombre posiblemente con el tamaño de jerarquía que tenía, con el poder militar, con el poder económico, este hombre podía haber ido a cualquier institución médica de aquel tiempo con la intención de quitar su lepra, con la intención de quitar lo que le hacía afrenta. Pero más sin embargo, la Biblia nos enseña que este hombre era leproso. Muchos lo respetaban por su historia, pero muchos lo despreciaban por su condición. Entonces, si el pecado representa esta tipología de la lepra, que es algo incurable, todos sabemos la historia que se encuentra en ese libro de Reyes capítulo 5, que este hombre estaba ahí. Y cuando este hombre estaba ahí, leproso, posiblemente no podía tocar a su esposa, posiblemente no podía tocar a sus hijos, posiblemente tenía que estar separado aún de la presencia del rey. Entonces la Biblia nos enseña que este hombre un día, la mujer de este hombre escuchó a una sierva, a una jovencita que había sido llevada cautiva a Babilonia. La escuchó oír y decir: si mi señor fuera donde está el profeta, sería sano. Y aquel hombre corrió inmediatamente ante el rey. El rey le dio todas las posibilidades. Les dio muchos presentes para que llevara al profeta, para que llevara al rey de Israel, con el fin de que este hombre recibiera sanidad, recibiera liberación de aquella enfermedad. Y nos damos cuenta que cuando llegó este hombre a la presencia del rey, el rey rasgó su vestido en señal de que no había solución, no había humanamente algo que pudiera arrancar la lepra de la vida de este hombre. Igualmente en nuestro tiempo podemos ver cuánta gente ha hecho buenas obras, cuánta gente ha creado instituciones de salud, instituciones de muchas cosas, y usted ve que ayudan al pobre, ayudan a la viuda, ayudan al huérfano. Son personas que se desviven, pero siguen siendo esclavos del pecado, porque eso no puede arrancar la mancha de su pecado. Entonces este hombre fue, y usted se da cuenta que cuando llegó allá, lo único que fue, el rey entendió que no había solución, pero había el profeta que sabía que Dios tenía la solución en su mano. Lo que era imposible para la ciencia, lo que era imposible para el ser humano, fue posible para Dios. Y podemos notar en la escritura que este hombre fue sano con una acción simple de obediencia. Recibió la sanidad que a muchos años no había podido encontrar. ¿Qué pasa en nuestro tiempo aplicándolo hoy a las iglesias, al pueblo, al ser humano, que tienen riquezas, que tienen muchas cosas, pero son esclavos del pecado? Son esclavos de la maldad, son esclavos de la concupiscencia. No han podido liberarse, aunque hayan hecho buenas obras, aunque hayan hecho muchas cosas para libertarse, no han podido libertarse. Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué podemos hacer? La Biblia dice que Jesús, cuando venía a donde estaba Juan, dice que Juan capítulo 1, versículo 29 dice: y al otro día, o al siguiente día, viendo Juan, dice, a Jesús venir, les dijo a los que estaban con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, estaba dando una solución, estaba expresando la medicina para que el hombre pueda ser libertado de la esclavitud del pecado, para que el hombre pueda ser limpio. Pero Jesús recalca una palabra en Juan 8, versículo 24. Jesús dice a los judíos que estaban con él, dice: si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: yo soy el antídoto, yo soy la solución, yo soy el único que puedo libertarte del pecado, el único que puedo limpiar tu vida, el único que puedo limpiar tu mancha. Solo el sacrificio de Jesús podía limpiar al ser humano del pecado y de la maldad, de todo el pasado que habían arrastrado. Pero está la clave, dice: si no creéis que yo soy en vosotros, entonces vuestros pecados moriréis. Porque Jesús fue el pago por tu pecado. Jesús fue el antídoto, fue la medicina, fue, podemos decir, fue la sangre derramada en la cruz del Calvario la que puede limpiarte del pecado, de la lepra que simboliza hoy el pecado.
¿Qué está pasando en nuestro tiempo? Que mucha gente ha querido limpiarse conforme a sus idealismos, que mucha gente ha querido limpiarse conforme a su religión, conforme a su creencia, conforme a muchas cosas que el mundo les está enseñando, creyendo que son la verdad. Y nosotros respetamos cualquier religión, no nos metemos con la religión, porque nosotros no predicamos religión. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, pero que resucitó del tercer día de los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Entonces podemos notar que no criticamos tu religión, no criticamos tu creencia, no nos oponemos a eso, pero es necesario hablarte la verdad. Es necesario decirte y recordarte, amigo que me escucha, cualquiera que sea tu credo, que entienda que tu credo no puede limpiar la mancha de tu pecado, que tus obras no pueden limpiar la mancha de tu pecado. Dice la Biblia en Isaías capítulo 64 versículo 6 que todas nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. En pocas palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer para sorprender a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para creer que Dios haga las cosas. No, solo hay una forma: la sangre de Jesucristo, su Hijo. Por eso decía al principio en el tema, solo el sacrificio puede hacerlo. Solo su sacrificio puede hacerlo. ¿El sacrificio de quién? El sacrificio de Jesucristo. No tu sacrificio, no mi sacrificio, porque la Biblia es específica. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia sois salvos. Entonces podemos notar por la Escritura que nuestras obras ante Dios son como trapo de inmundicia. Todo lo que nosotros hagamos para justificarnos a nosotros mismos no sirve. Dios te conoce y Dios me conoce. Dios sabe quién eres, qué estamos haciendo y qué estamos llevando a cabo todos los días. A Él no lo podemos engañar. Él te conoce y Él sabe que tu pecado te está haciendo separación con Dios. Entonces necesitas limpiarte de tu pecado. Entonces hoy te vengo a ofrecer a través de este mensaje la medicina para que tu pecado sea sanado, para que tu lepra desaparezca. Es la sangre de Jesucristo. Si podemos leer en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, dice ese versículo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La sangre de Jesucristo, amigo. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es el que te limpia a ti y me limpia a mí. No hay otra cosa que pueda limpiarnos. Yo podría inventarte podría inventarte una historia o un antídoto para conseguir recursos de parte tuya, pero no me serviría de nada. Yo podía crear una nueva religión para que muchos se salvaran, pero no serviría de nada. Yo podría hacer muchas cosas, pero todo lo que yo haga no sirve, porque solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de la mancha del pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. La palabra dice todo pecado. No hace diferencia. Tal vez tú digas, todo está perdido. Yo no tengo solución. Mi pecado es demasiado grande. No hay nada que yo pueda hacer. Por más que yo busco o por más que veo, mi pecado no tiene perdón. Déjame decirte que hay una solución para ti, que puedes escuchar este mensaje. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 1 versículo 18, si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En pocas palabras, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. No hay nada que pueda detener la misericordia de Dios, siempre y cuando te decidas a creer en que el único recurso, en que el único camino, que en el único antídoto es la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo que me escucha a través de este mensaje, yo creo en la palabra del Señor. Yo sé que tú crees, pero no basta creer. Basta confesar, basta aceptar que Jesucristo es el único que puede limpiarte. No importa cuál sea tu pecado, de qué tamaño sea, qué tan oscuro sea, la sangre de Jesús tiene todo el poder para limpiarte, cambiar tu esquema, cambiar tu futuro, restaurar tu familia, cambiar lo que tú no puedes cambiar.
a través de tus métodos, Cristo puede cambiarlo, porque Él es el único que tiene el poder de perdonar pecados. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada puedes hacer si Dios no mete. Dice la Biblia que en vano trabajan los edificadores. Escuche, en vano. Esto significa que de nada sirve lo que yo haga si Dios no está metido en el asunto, pues. De nada sirve. Pero si Dios está metido en el asunto, las cosas surgen, las cosas pasan. Entonces, la enseñanza está clara. ¿Cuál es tu pecado? Yo no lo sé. ¿En qué estás metido? Tampoco lo sé. Pero sí sé quién puede sacarte del pecado, quién puede libertarte de las cadenas del pecado, quién puede limpiar tu maldad, quién puede limpiar tu pasado y crear un nuevo presente. Se llama Jesucristo a través de su sangre en la cruz del Calvario. Hoy mucha gente ha querido justificarse a través de la ley. Y nosotros la ley de Dios la tenemos vigente, la tenemos como algo que ya que existió en el tiempo de Moisés y no nos retractamos. Pero ciertamente la Biblia nos dice que por la ley ningún ser será justificado. Entonces tenemos que entender que por la ley ningún ser será justificado. Fíjese lo que dice Gálatas 3, versículo 11. Dice, porque la ley, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea que por la ley, por mucho que tú hagas, mi amigo, por mucho que tú digas yo cumplo la ley, o yo soy judío ortodoxo, o yo pertenezco a un grupo de judíos que hoy en día se están levantando en muchas partes diciendo que ellos creen en el Corán, que ellos creen en muchas cosas y están basados en la ley, y no hay un problema. El apóstol Pablo lo dijo claro: si alguno quiere vivir por la ley, viva por la ley, pero por la ley será juzgado, dando a entender, amado hermano y amigo que me escucha, que me estás escuchando a través de este sonido, a través de esta página, que la ley para ti, si no la obedeces a como está escrita, nada puedes hacer. Dice, ningún ser será justificado por la ley. Entonces tenemos que entender que si no es la fe en Jesús, si la fe no es en Jesús, entonces lo que tú creas mucho en la ley, lo que tú quieras vivir en la ley, eso no te servirá de nada, mi amigo. Porque para eso vino Cristo, para cumplir la ley. Porque ningún ser humano ha podido cumplir la ley desde que la ley fue escrita. De que la ley fue dada, nadie ha podido cumplirla. Entonces, tenemos que entender que solamente a través de Jesucristo, dice la Biblia, que somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. O sea, no hay forma de justificarnos ante Dios. No hay forma de justificarnos por nuestras propias obras, nuestras propias acciones. Solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de que eres judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. Confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro te condenas, dice. Tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque por la ley no puedes hacer nada, mi amigo. Es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no te voy a decir, ve a tal religión, ve a tal lugar de reunión. Acércate al que murió en la cruz del Calvario por ti. Acércate a quien hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y derramó su última gota de sangre para limpiarte de todo pecado, de toda maldad, de todas las contaminaciones de este mundo. Pero tienes que entender, mi amigo, que solo es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que podemos ser justificados, que podemos ser limpiados. Siendo justificados, fíjense lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, amigo, hermano, cualquiera que sea tu credo hoy, quiero despertarte, quiero que entiendas que lo que tú hagas fuera de la voluntad de Cristo es algo que no llevará fruto ni tendrá éxito. Entonces, en esta hora, solo el sacrificio de Jesucristo puede hacerlo. Solo el sacrificio de Jesucristo puede limpiarte de la maldad y del pecado. Solo el sacrificio de Jesucristo puede quitar tu mancha, borrar tu historia y crear una nueva historia. Hoy, a través de esta tu página, La Sana Doctrina, hemos expresado esta palabra esperando que haya llegado a tu vida y a tu corazón y que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Amigo, comparte con tus amigos esta predicación, comparte cada palabra que estamos sirviendo sobre esta página, que lo estamos haciendo con el propósito de que las almas entiendan que aún hay solución y que el tiempo es de redimirse a través de la sangre de Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda, solo el sacrificio de Jesús puede hacerlo. Dios te bendiga.